Pues, querido compadre, qué emoción. Vamos a empezar un nuevo podcast y esta vez vamos a hablar de las empresas familiares y el marketing digital, ¿no? Por ahí habíamos platicado sobre una frase que me gusta mucho, lo voy a leer, es ¿cómo modernizar un negocio familiar sin pelearte con tu historia? Me encanta eso. Marketing entre compadres, ideas que inspiran a crecer. Naxe y Isra saben cómo ayudarte a finalmente crecer y vender. Qué buen tema, ¿no? Empresas familiares y marketing digital, crecer sin romper la mesa. La verdad es que es un tema muy importante porque el 98% de las empresas en México son pymes. Sí. Y dan el 50% de los trabajos en México y la mayoría son familiares, o sea, fueron fondeadas con recursos de la familia y las transiciones son muy complejas. Sí, como que sí es muy distinto cuando es un negocio cualquiera a cuando es una empresa familiar, ¿no? Porque las formas de trabajar, las formas de vivir el día a día en una empresa familiar, pues es completamente diferente. Muy complejo. ¿no? Y sí. Yo creo que lo principal es que cuando tú trabajas en una marca muy grande, te queda muy claro que tú eres miembro de algo más grande que tú. O sea, que estás dentro de una maquinaria. Aunque seas el director general, hay un consejo de administración a quien tú le tienes que dar o rendir ciertas cuentas y que en algún momento va evaluando y va checando tu compensación. Entonces, desde el director general y los mismos miembros del consejo de administración, pues saben que están durante cierto tiempo, o sea, su identidad no está pegada con la empresa, ¿no? A lo mejor un poco con la posición. Y cuando estamos hablando de un fundador, muchas veces su identidad sí está pegada con la empresa. Oye, platicábamos hace un ratito, ¿no? O sea, muchas veces estas empresas familiares tienen la capacidad de vender, ¿no? Pero a veces lo que les puede faltar un poquito es la estructura, porque como que el papá o la cabeza de esa empresa es quien siempre ha dictado qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, ¿no? No está acostumbrado como a recibir como órdenes y pues ha crecido lo mejor que ha podido, pero muchas veces no tiene como estructura. Así mi corazón roto porque hay cosas que yo vivo de forma personal, ¿verdad? Ese es secreto de Estado, pero sí lo veo de forma muy cercana. El tema del vendedor estrella, ¿no? Ese va a ser a lo mejor otro podcast, pero sí, la estructura y específicamente la estructura comercial, porque suele ser que el fundador, que tiene un conocimiento profundo del negocio, es el que empieza a vender, evidentemente conoce todas las áreas, pero él nunca se despega mucho de la parte comercial, específicamente de la parte de ventas. Y no lo hace porque es el más eficaz para vender. Tal vez porque tenga más confianza, porque tiene el networking, porque conoce a la gente correcta. Pero también pasa un tema que cuando él contrata a un vendedor, no hay un onboarding al vendedor, no hay una capacitación. El fundador en ningún momento entrena al vendedor y no le dice, mira, yo así vendo. O sea, como que infiere, tú has trabajado como vendedor en distintos lados, entonces ten mis catálogos, conoce mis productos y vende como tú ya sabes. Y ese es el principal error de la mayoría de... Y eso a nivel comercial, o sea, pero si lo aterrizamos a la parte de marketing digital, nos ha pasado, no podemos decir nombres, ¿verdad? Pero sí que nos ha pasado con varios clientes y personas así muy cercanas, que cuando el hijo, porque esta es la situación grave, ¿no? O sea, cuando el hijo que es pues, sangre fresca, ¿no? Alguien joven que a lo mejor acaba de salir de la universidad y que por supuesto viene de una generación distinta, que está todo el día metido en Instagram o en TikTok, entonces llega como con estas nuevas ideas con el papá de, ¿qué te parece si activamos publicidad en Facebook o en Instagram o en TikTok? Y el papá así de, ¿qué es esto, no? O sea,
¿Por qué voy a pagar por Facebook si Claro, es ¿no? gratis? Si es gratis, Sí. o el Facebook no sirve, ¿no? Solo, o Claro. Instagram o TikTok solo es para chavitos, ¿no? Entonces, ay, sí se pone como intenso porque el joven quiere explicarle al papá pues, todas las oportunidades que hay afuera con el marketing digital, y el papá, que viene de una generación completamente distinta, pues como que hay bastante resistencia. Es ¿no? ante eso. muy complejo porque hay muchas capas que hacen que esto suceda. Por un lado, es un tema de ego y de identidad. Si el papá cede cierta parte de la dirección, es muy complejo que de repente esté dispuesto a escuchar a su hijo a nivel comercial. Es como, ¿de qué me estás hablando? A nivel inconsciente lo hacen inclusive. Pero también hay otra capa a nivel marca, porque no le puede dar las llaves del auto, por así decirlo, porque lo puede chocar. Entonces lo que se tendría que hacer es asignarle una línea que no sea el core del negocio, no la principal la principal fuente de ingresos, pero al mismo tiempo en ocasiones se tiene que crear otra marca. Yo ahí tengo como Opiniones como, encontradas. ajá, sí, o sea, claro. como sentimientos encontrados, porque al final creo que si tú vas a invertir en dar a conocer una marca, en fortalecer una marca a nivel digital, mi corazoncito dice que debería ser como la marca fuerte, ¿no? O sea, la que ya tiene Claro, todo un historial. Claro. Sí puedo entender como tu parte, porque además lo hemos visto justo con un cliente, ¿no? Que su hijo abrió una línea de negocios. Sí. Que, bueno, en realidad no es una línea de negocios, o sea... Es el mismo negocio con otra marca. Se convirtió Sí, en, ¿no? en la competencia de su papá, o sea, bueno, es competencia interna, ¿no? Pero sí el hijo tenía ideas distintas de cómo quería manejar el negocio. Claro. Y armó una empresa que sí, ¿no? Es la hijita de esta De la grande, marca sí, grande, de la sí. marca importante. Yo creo que es una buena opción, porque cuando tú trasladas una parte, realmente tienes que darle capacidad de decisión a la dirección o a la gerencia. Entonces, siempre existe el temor de si daña esta marca, al final la van a relacionar con la marca grande, ¿no? Supongamos, en este caso, este cliente pues, es fabricante y vende distintos muebles, tanto para escritorios, sillas y demás, ¿no? De oficina y demás. Entonces, cuando tú tienes una marca diferente, si hay un error, ese error no daña a la marca que ya está consolidada. Y como es una marca nueva, puedes probar con planes de lealtad, puedes probar con nuevo marketing, puedes probar con otra comunicación y puedes medir qué tan bien reacciona el público objetivo. Oye, una de las cosas que platicábamos hace un rato y que ahorita mencionamos es la parte de generar tu propia competencia, ¿no? O sea, de todas formas ya sabes que el vecino Claro. en algún momento se va a poner a vender exactamente lo mismo que vendes tú. Pero, ¿y qué pasa si internamente nosotros hacemos nuestra propia competencia? Digo, a lo mejor esto va un poquito más allá de las especificaciones de una empresa familiar, ¿no? Pero me parece que puede estar interesante que inclusive dentro de casa se puedan abrir como dos negocios paralelos. Eso sería lo mejor, porque algo que le ha pasado a muchas empresas es que al final el hecho de... Las cosas van cambiando, la tecnología va cambiando, nacen nuevas generaciones, tienen otros hábitos de compra y eso eventualmente va cambiando la dinámica y los modelos de negocio. Y varios modelos de negocio que se han resistido a cambiar han terminado tronando. A Kodak le pasó, creó las cámaras digitales, no quiso impulsar esa vertical porque estaba ganando mucho dinero y eventualmente de todos modos tronó y ni siquiera tronó por ellos. O sea, si ellos hubieran desarrollado esa línea, nada más hubieran hecho la transición. A Blockbuster le pasó algo similar. Entonces, la realidad es que si nosotros somos lo suficientemente grandes en términos de número de empleados y en volumen de facturación, y de repente vemos que la tendencia está cambiando y que el mercado en el que estamos probablemente se va a desacelerar,
lo mejor es crear nuestra propia competencia, apostar sobre lo que la gente está demandando y si en algún momento el core del negocio se queda sin demanda, porque así evoluciona el mercado, podemos hacer la transición. Pero eso implica pensarlo con mucha lógica y con cero emoción. O sea, si tú estás como... Y eso está muy fuerte si es una empresa familiar, ¿no? O sea, porque es como tu bebé, como, ¿no? O Claro. sea, Es está que complejo. es la identidad de decir, esta fue la marca que hizo mi abuelo, esto fue el negocio de mi padre, y yo en la Y tercera las cosas generación. así han funcionado, ¿no? Por Siempre. muchos años. Fíjate que por ahí escuché hace no mucho de alguien muy cercano que decía, pues, quien quiera comprarme, me va a buscar. Y yo creo que ya no estamos... Mucha gente lo dice. En un momento así, o sea, es como, ¿de qué estás hablando, Sí. no? O sea, ya no eres el único como para que, pues, yo aquí estoy esperando, ¿no? Para que vengan los clientes a mí. Ya no estamos en ese momento del universo empresarial digo, ni digital. Varios clientes que hemos tenido nos han comentado eso. Y todos tienen una característica, que son fabricantes. Entonces, como ya sea que fabriquen utensilios de cocina o que fabriquen muebles, el hecho de que son fabricantes y de que ellos han dicho, yo durante 50 años, 45 años he fabricado, la gente siempre me compra, eso te cambia mucho el chip. No es gente que venga de servicios, es gente que vende productos físicos. Sí. Y al final eso hace que pierdan como cierta visión. Y dicen, yo no necesito un sitio web, es que mis compradores ya todos me conocen. O sea, si les preguntas sobre X producto, saben que yo soy el líder, soy de los mejores. Entonces, ellos son los que se resisten a tener sitio web, son los que se resisten a tener redes sociales y son los que se resisten a crecer su negocio y escalar. Uno de los problemas de las pymes en Latinoamérica es que las empresas nunca escalan. Por eso no hay inversión para capital semilla en Latinoamérica, y si quieres crear una empresa nueva tienes que ir a Estados Unidos. Y pasa porque no somos lo suficientemente ambiciosos. Los latinoamericanos no tenemos ese nivel de ambición y se dice y no pasa nada. Los americanos agarran y dicen, yo voy a poner una empresa y quiero que facture $1,000 millones, ¿no? Y ponen un número muy grande y muchas veces lo logran. Y el latinoamericano dice, pues quiero mi casa aquí, quiero mi casa en la playa. Los más Quiero ambiciosos, viajar a Europa. los más ambiciosos dicen, quiero comprarme un avión, pero realmente no están pensando en crecer 2, 3, 4 o 100x. Y es un problema bastante grave porque ellos pueden transitar de ser proveedores a vender a consumidor final. Todos nuestros clientes, bueno, los que hemos tenido han sido varios, dicen, ¿sabes qué? Yo mientras la mayoría no quiere a consumidor final, porque sabe que es modificar la comunicación, tener un sitio web, poner puntos de venta o hacer esas asociaciones estratégicas para dejar producto a consignación o tener que meter cierto inventario a ciertos retailers. Y el hecho de no tener esa fricción hace que no crezcan. Y facturan bien, 35, 60 millones de pesos al año, pero podrían facturar 200. Oye, hablemos un poquito como de esta parte de la profesionalización de una empresa, porque a mí me sorprende mucho ver empresas familiares, evidentemente, bastante grandes, que tienen una facturación bastante interesante y no tienen un CRM, que es este programa para manejar prospectos y clientes para poder dar seguimiento. No tienen un programa de administración, o sea, tienen un desastre en ingresos, egresos, ¿no? O sea, como que no tienen como una idea SAP. así de peso por peso, a lo mejor porque yo soy una controladora, no sé si les he contado que yo registro así de 5 pesos de la propina para no sé quién, ¿no? O sea, yo soy una loca controladora, ¿no? Y sé que no todo el mundo es como yo, pero me parece que a nivel empresa sí debería estar registrado el peso por peso. Y yo he visto
de forma muy cercana, ¿verdad? Gente que, pues, no solo a nivel personal, sino a nivel empresarial no tienen este registro. Y eso es un problema gravísimo, ¿no? Inclusive dirían otras personas, cuida los centavos y los pesos se cuidan solos. O sea, la realidad es que el tema es que cuando no tenemos un registro, mira, no hay un registro porque eso implica una profesionalización de la empresa y al mismo tiempo implica una profesionalización del fundador. Significa que tendría que entrar a tomar un programa directivo, a lo mejor en el IPADE, significa que tendría que dejar de contratar a familiares y a lo mejor buscar afuera para atraer a gente más talentosa a la empresa. Significa ceder. Y eso implica inversión. O sea, porque pues tienes que contratar a personas que ya saben, ¿no? Es que yo creo que... No al sobrino, no al primo, no... O sea... Yo lo veo un poco diferente. Okay. Nosotros conocemos a varias personas con un poder adquisitivo muy alto. A varios clientes que sabemos que el tema económico no es su problema. El tema es que es un tema emocional. Yo creo que es un tema emocional. No es lo mismo estar en una posición económica muy cómoda con una empresa que funciona bien de 25 o 30 personas a duplicar el volumen y de repente a sentirte o ponerte en el banco de el aprendiz. Porque significa escuchar a otras personas, significa contratar a gente más talentosa que tú, significa tener un ego lo suficientemente fuerte para no sentirte amenazado cuando no eres el más listo en la sala de juntas. Y muchos fundadores no quieren a sus 60 años. Eso que acabas de decir, la edad y la parte de la capacitación, normalmente nosotros decimos, y lo hemos hablado en otros chismes, siempre recomendamos que la gente se capacite en marketing digital, ¿no? Independientemente de que vayan a contratar a una agencia, es importante que sepan, pues, qué están pidiendo, ¿no? O sea, que sí le va bien a su negocio, que no. O sea, por distintas razones creo que es muy importante capacitarse. Pero ¿qué pasa cuando el dueño del negocio familiar tiene más de 60 años? Y queremos enseñarle Google Ads, anuncios en Meta, que aprenda de TikTok. Mira, sí, no, ya, o sea, creo que es... Ya lo hace, porque es gente que compra boletos de avión desde su celular, es gente que tiene que sí tiene todas las plataformas, son personas que mira, O sea, sí, pero no es lo mismo que entres y chismees en Facebook o en Instagram, que mi mamá lo hace y tiene 75 años, pero no es igual a aprende lo que significa hacer publicidad. Es que un conocimiento distinto. Es un conocimiento distinto y tiene un nivel de profundidad amplio, pero no es un tema de capacidad, es un tema de voluntad. Es un tema de decir, yo ya no lo quiero estudiar. Hay distintos perfiles de empresarios y a algunos les gusta... Tampoco estoy fomentando yo el micromanagement. O sea, que estén encima de todo, en todo momento, es un error. Pero sí que delegan y de repente dicen, pues yo creo que... Mira, el problema de delegar cuando no tienes un conocimiento profundo es que no sabes realmente cuándo estás contratando a alguien que tiene conocimiento. O sea, no puedes saber si alguien es un buen programador si tú no sabes programar. No puedes saber si alguien es un buen médico si tú no tienes conocimientos previos en medicina. No sé. Ese ejemplo está muy intenso. No. O sea, yo voy al médico y confío en que el médico sabe lo que me está diciendo. No necesito estudiar medicina para poder decir, oye, es buena, es bueno pero te voy a decir algo. Ese doctor, ¿no? Algo que no hacemos es cuántas veces vamos a tomar una segunda opinión con un médico. Si un médico de repente llega, muchos médicos se dicen no pasa nada, son mercenarios, que nada más están, que quieren tener la mayor cantidad de dinero, y de repente te dicen, no, ¿sabe qué? Tiene este problema, pero ahorita lo operamos. O sea, casi siempre te preguntan los médicos, ¿a qué se dedica? ¿Tienes póliza de gastos médicos? Y si respondes,
que sí a la segunda, normalmente resulta que lo que tienes va a ser más grave. Y nuestra responsabilidad como consumidores es ir con un segundo médico, con un segundo especialista y tener otra aproximación al menos, ¿no? Y ya ahorita con Ok, pero volvemos otra vez al punto. Eso implica inversión. Sí. Ir con otro médico, ¿no? O sea, confiar en una agencia, pero también preguntarle a tu primo. Y Ya. pasa lo mismo con las agencias como con los médicos, ¿eh? O sea, cada uno puede tener ideas distintas. Si el empresario no sabe de marketing digital, no va a poder discernir cuando alguien le tiene conocimiento en marketing digital. O sea, sí ¿Y qué pasa otra vez como con la parte de la edad? O sea, imagínate que mi mamá fuera la dueña de un negocio. A su edad, pues lo único que hace en redes sociales es entrar y chismear. Pero a lo mejor sí tiene una hija, que afortunada mi mamá, que, sí. ¿no? O sea, que ya ve en Facebook o en Instagram una cosa interesante, ¿no? Donde sabes que tu público va a estar, donde sabes que tu público sí está entrando y chismeando y está relajado viendo, pero la gente sí contacta para comprar en redes sociales. Sí, por supuesto. Y creo que a veces algo que tiene que haber es confianza. O sea, el papá también tiene que aprender a confiar en las nuevas generaciones, ¿no? En los hijos, ¿no? O en esta sangre fresca que lo decíamos hace un ratito. Hay que confiar. O sea, y confías no solamente en una agencia, sino también confías en tu sangre. Porque ya tienen... ¿Te calmas? Ya ni tan fresca cuando... Lo que pasa es que mira, que un familiar, que un hijo, que alguien de la familia estudie marketing digital y que él sea el entrepreneur dentro de la empresa, ayuda. O sea, en definitiva, ¿no? O que el fundador lo estudie, pero en una empresa familiar. En una empresa familiar. Ya no queremos que el dueño, el papá, sea quien tome los cursos de marketing digital, ¿no? Ahí tendríamos que decirle, pues, manda a tu hijo a unos cursos. Es que sí, idealmente sí, eso es lo más práctico. Pero yo creo que sí tendría que tomar algo de cursos para entender las métricas, qué son, para entender un poco los tiempos, para entender un poco el modelo de negocio. O sea, porque al final toda organización tiene distintas áreas. No puedes no saber sobre estados financieros. O sea, no puedes ver un estado financiero y no poderlo interpretar. Ay, ¿te digo algo? Yo siento que en empresas familiares eso pasa con mucha regularidad. Sí, yo creo que pasa mucho, pero si tú eres un director, tienes que tener 3 cosas de las cuales nunca te puedes desprender. Una, el core del negocio. Si el negocio hace pizzas, sí o sí tú debes de saber cómo se hace una pizza de principio a fin. Y la otra es la parte comercial, marketing y ventas, y la otra es la parte financiera y contable. O sea, no puedes prescindir de eso, porque es demasiado estratégico. Es tan estratégico que prescindirlo sería como decir, pues... Pero es que ahí estamos hablando de tener una estructura. Y justo lo que hemos visto en varias empresas familiares no tienen la estructura. No tienen esa estructura. O sea, han ido creciendo, han ido avanzando porque la vida los ama, y porque son buenos vendedores. Porque tienen ¿no? muy buenos productos también. Y también porque, claro, tienen muy sí. buenos productos. Pero no tienen como esta estructura de cómo debería, ¿no?, llevarse una nosotros, empresa. Cuando llegan y tenemos esta sesión con ellos del brief, en 1:30, identificamos qué hace falta. A ver, ¿qué es el brief? porque ya sabes, tú siempre poniendo acá tus palabras marqueteras. No, era una pequeña sesión donde les hacemos unas 25 a 32 preguntas que nos permiten entender cómo funciona su negocio. También es como y en esas preguntas hacemos, por ejemplo, cuéntame a qué se dedica tu negocio, cuál es la capacidad instalada, a quién se dirige, cuál es tu producto estrella. O sea, son preguntas relativamente sencillas. 2, 3, compadre, porque sí nos ha tocado. La del ticket promedio les ha costado mucho trabajo. Sí, o sea, sí hay preguntas que son complejas, ¿no? Ahora, no son tan fáciles de responder. Cuando vemos que tienen áreas de oportunidad, le decimos, ¿ejecutamos con esto
hace falta y hay que implementar. Si quieres, yo te ayudo a implementar Tavaro cuando esté el gerente de ventas, que hay que invitarlo para que nos dé esa charla. Entonces ya el gerente de ventas les ayuda a estructurar su área comercial en la parte de ventas. Y si necesitan algún software, obviamente nosotros lo referimos, le decimos, mira, nosotros hemos usado estos software, te recomendamos usar este CRM, hemos usado como 7, o si tú quieres usar otro, adelante. O sea, nada más sí, ejecútalo, porque te voy a generar 500 leads al mes. O sea, no hay manera de que... ¿Cómo vas a dar seguimiento a con eso? una hoja de Oye, Excel no. Y fíjate que no solamente a las empresas familiares, sino en general a las empresas, qué compleja es esta parte del seguimiento, ¿eh? O sea, como que la gente espera que lleguen con el billete en la mano y así, ¡pam!, ¿no? Casi que te los avientas en la cara, ¿no? Así o sea, creen que la publicidad no funciona. Ay, justo hablé con un cliente hace poquito. Pensé y me dijo, yo en uno. Yo activé publicidad en Google y no me funcionó. Bueno, la detuve y sí, 3 meses después le vendía a esos prospectos que llegaron de esa campaña. Y yo así, pero ¿te diste cuenta? ¿Y detuvo la campaña? La detuvo porque dijo, no, esto no funcionó, porque no vendió en ese instante, ¿no? O sea, porque no traía a la gente el billete. Claro. Y, o sea, hay que ser un guerrero, ¿no? Lo hemos hablado y creo que por siempre vamos a mencionar ese tema, ¿no? Pero, o sea, sí la parte de ventas es... Nosotros ahorita lo que hacemos y empezó a implementar, ya desde hace varios meses, Héctor, es que explicamos y realineamos las expectativas. Le decimos, te tenemos campañas a partir del día número 10, la fase de aprendizaje de Google Ads es de 21 días, vas a empezar a ver X cantidad de leads, porque ya sabemos en base a la inversión. Esa inversión... Leads son clientes potenciales. Va a haber una reducción de entre el 20 y el 35% a partir del primer mes, porque siempre al principio la publicidad es un poco más cara y eventualmente se estabiliza. Y por eso no aceptamos a nadie menos de un trimestre, porque sabemos cuál es el proceso y cuál es el tiempo mínimo para que ellos tengan resultados. O sea, pero yo creo que la mayoría de las agencias, todavía no terminamos el benchmark, pero no les va tan bien. O sea, no hay una realineación de expectativas. Prometen demasiado para cerrar y después las empresas no se quedan con ellos y cuando les falla uno, sienten que todos son malos. Que es como cuando contratas a alguien a un empleado de la construcción o algo y como te queda uno mal o te quedan 2 mal, ya piensas que todos son malos, ¿no? Pero sí es complejo, siendo empresario, saber a qué agencia contratar. O sea, no está fácil también. Espera, pero un poquito antes de eso, me diste una frase súper poderosa. La voy a leer tal cual me la dijiste porque me encantó. El marketing digital no es moda, es infraestructura comercial moderna. O sea, ya la realidad es que no me entra en mi cabeza, a lo mejor porque tengo mi corazoncito marketero, pero ya no me imagino una empresa que no tenga redes sociales, mínimo. Claro. O sea, página web puede no ser tu primer paso, pero redes sociales sí que lo es, porque no te cuesta nada hacerlas. Y bueno, o sea, sí te puede costar un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo y creatividad para subir contenido, pero no tanto dinero, ¿no? Y es como el mínimo. Me pasó con un cliente con el que hablé la semana pasada y me estaba contando, bueno, más bien no es cliente, es un prospecto. Y entonces este prospecto me decía, lo que pasa es que hace como un año Facebook se enojó conmigo y me bloqueó mi página. Pero la verdad es que yo ni la uso, así que puedo vivir sin Facebook, ¿no? O sea, dijo. puedo vivir sin Facebook y yo así de... O sea, no se puede. No puedes, ¿no? Porque la gente necesita confiar en ti. Y las redes sociales tienen que ver con confianza, ¿no? No sé. Sí, pero quiero regresar 2 pasos. Ok. Es que
los empresarios latinoamericanos no son lo suficientemente ambiciosos. El problema es que como Y ya dale les, otra vez con como ya les va bien, no quieren crecer más, porque crecer más es fricción, es aprender cosas nuevas, es ampliar, ampliar o buscar talento fuera de la empresa, ¿no? Entonces, ciertamente hay un problema de que las pymes en Latinoamérica no están creciendo, y no están creciendo por un tema de falta de ambición. Y por eso, como se sienten en una posición bastante cómoda económicamente, dicen, yo puedo vivir sin Facebook. ¿Por qué? Porque ya estoy facturando lo que me hace sentir bien. Si de repente ellos dicen, yo quiero facturar 10 veces más, y si ellos tuvieran esa meta en su mente, jamás se plantearían la posibilidad de no tener redes sociales, de no tener sitio web, de no abrir nuevos puntos de venta. Oye, fíjate que yo vivo en Tequisquiapan, ¿no? Que es un pueblito muy pequeñito de México. Y resulta que veo con mucha frecuencia, y no solo ahí, por ejemplo, ahora estamos grabando en San Miguel de Allende, abren restaurantes y restaurantes y restaurantes. Muchos de ellos seguramente pueden ser empresas familiares, ¿no? O sea, la mamá, el papá deciden abrir un restaurante con los hijos, ¿no? No puedo creer que desde el día -10 no estén pagando publicidad. O sea, es como deberías estar diciendo, hola, voy a abrir un restaurante. Todavía no está abierto, pero ya casi, ¿no? Emocionar a la gente. Entonces, creo que la parte de publicidad digital, porque además es la más económica, ¿no? O sea, sí, claro que puedes poner un anuncio, un espectacular, pero ¿cuánto te va a costar? 30,000, 40,000, 50,000 pesos versus lo que puedes invertir en marketing digital y le vas a dar mucho más movimiento a tu negocio. O sea, invertir para una empresa familiar o en general para cualquier negocio, me parece que tiene que ser ya un deber ser. O sea, no pueden ya ir por la vida sin invertir algo en marketing. Definitivamente, yo creo que lo hemos visto en muchas industrias. Cada día hay más demanda de marketing digital porque hay más competencia, ¿no? Claro que se centra principalmente en las ciudades más grandes. En ciudades más pequeñas como San Miguel de Allende, Tequisquiapan, en el sector servicios, todavía hay un mar azul. Hay muchísimas empresas que no lo hacen y creo que esa es una gran área de oportunidad, ¿no? Sobre todo porque el área de servicios suele ser los que, y en la parte de restaurantes, muchos de ellos luego no funcionan, ¿no? O sea, Bueno, y nos fuimos ahorita a la parte de restaurantes, ¿no? Pero si regresamos un poco a la parte de las empresas familiares, no específicamente restaurantes, yo creo que las redes sociales y la página web son tu carta de presentación actual, ¿no? O sea, ya no entregamos Nax Hidalgo, la más chida de las chidas y con tu dirección. O sea, ya no entregas muchas veces algo físico. Entonces, ¿qué es lo que la gente entra y ve? Tus redes sociales, ¿no? Sí, tu página el web. sitio web y las redes sociales son indispensables. Pero también habría que mencionar que, y nos pasa, hay clientes que están pautando 50,000 pesos al mes en Google Ads y tienen un sitio web que fue hecho hace 10 años, ¿no? O sea, sí, la red social es importante, pero cuando tú pagas para tener mucho tráfico, para entrar a un sitio web que no da la mejor impresión, también ahí son varios puntos de dolor. Y al final, las ventas se dan. Bueno, y les voy a contar que este chisme específico de la página web así como feíta y eso es porque lo vivimos hace un par de días, que además llevamos con un cliente trabajando muchos años y tiene una inversión importante y esa persona está tan ocupada, es la dueña, está tan ocupada en la parte operativa que sí se generan contactos, muchos, como poquito más de 900 al mes. Y muchas ventas. Y muchas ventas. Y como hay ventas,
Entonces, no se va a los detalles. Creo que fue el jueves cuando platiqué con ella, ¿no? Fue así de, ¿a qué hora puedes? Pues a las 7 de la noche. Pues órale, ¿no? O sea, aunque sea esa hora, pero vamos a platicar. Y entonces entramos a su página web y la vio y dijo, ¡ah! No es cierto. Y yo, sí, con esto estamos trabajando. O sea, ya no podemos... Con eso estamos vendiendo. Con eso estamos vendiendo, ¿no? Y luego le hice un mystery shopper. Le dije, mira, son las 7, vamos a mandar un mensajito a ver qué pasa, a ver a qué hora me responden, ¿no? Porque justamente ella es una empresa familiar. Claro. Me dijo, tiene a sus hermanas trabajando en el área de ventas. Y entonces me contestaron, obviamente, hasta el otro día, muy temprano, ¿eh? Me respondieron 8:30 de la mañana, que es un horario temprano. Sí. Pero para mí, eso ya fueron más de 12 horas. Sí. Entonces, o sea, ya no es solamente tener a una persona que pueda responder bien, porque además de eso fue el viernes, ¿no? Que me respondieron ellos. Hoy es domingo. Claro. No me han vuelto a contactar. Sí. Entonces, ya no solamente se trata de tener a una persona en quien tú confías, que puede ser un sobrino, un hermano, un primo, un hijo, un lo que sea, ¿no? O sea, necesitas ya ayudarlos con herramientas para que pueda funcionar mejor todo tu negocio. Y un sitio web, ahí está el principal activo digital, pero ciertamente nosotros vemos un sitio web y desde que entramos podemos identificar muchas áreas de oportunidad, ¿no? Porque ya identificamos cuáles son las mejores prácticas, pero tal vez valdría la pena en algún momento hacer como una pequeña cápsula sobre eso. Sí, en definitiva, yo creo que las empresas familiares tienen un gran nicho para crecer. Más del 80-90% de las empresas en México son familiares y yo creo que pues, es cuestión de que tomen la decisión de enfrentarse a un conocimiento o a una actividad nueva y avanzar. A todos cuando hacemos algo nuevo siempre nos ponen en una situación incómoda, pero Sobre todo porque muchas veces puedes no entender. justamente, pero tienes que aprender a estar en situaciones que son incómodas, ¿no? Porque son necesarias. O sea, no siempre podemos estar en esta zona donde sabemos todo y lo conocemos todo. Si constantemente no estamos en la frontera de un conocimiento nuevo, lo más probable es que nos estamos quedando atrás. Me pasó hace no mucho con unos clientes que nosotros no nos estábamos encargando del contenido de sus redes sociales, solamente de la publicidad. Y entonces como que el dueño no entendía exactamente qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? O sea, porque él entraba a sus redes y decía, no están haciendo nada, no están trabajando. Y yo así de, o sea, sí, pero no es que estamos poniendo la publicación de, hola, ¿no? Es lunes, feliz día, ¿no? O, ya es viernes, ¿no? O sea, como no estábamos subiendo contenido que se viera bonito, sino estábamos enfocándonos en ventas. Entonces, creo que de pronto sí hay que explicarles a muchos dueños de empresas que hacer contenido bonito para tus redes sociales no significa que estás haciendo publicidad. ¿No? Sí, lo que pasa es que cuando alguien sube contenido a una red, lo que está buscando es empezar a construir una marca. Y para eso primero hay que subir contenido, después se pautan las publicaciones para que tengan interacción y posteriormente o paralelamente tienes otras publicidad, otros banners, otros videos que no están en las redes sociales y que tienen como objetivo generar prospectos. Entonces, al principio cuando tenemos esta sesión, mencionamos cuál es el alcance de la propuesta. Siempre incluye publicidad porque todos nuestros clientes siempre quieren tener ventas. Entonces el 80%, sí, yo creo que sí, el 80% de todas las actividades que hace la agencia van enfocadas en la generación de prospectos. Y solamente los más grandes o los que quieren ponerle un presupuesto empiezan a construir marca y empiezan a generar contenido. Siento que lo que nos ha pasado es que como que la gente no tiene en mente, muchos dueños de negocios no tienen en mente invertir en contenido. En branding.
que es presencia de marca, ¿cómo lo Sí, diríamos? construcción de marca. Construcción Yo de lo dije en marca. español porque seguramente me ibas a regañar y ya saliste tú muy técnica. Y ya, ahora yo me puse muy técnica, ¿no? Es que hay una frase que alguien a quien yo quiero mucho siempre menciona, ¿no? Que es, de likes no comemos. Ah, Pero, nuestro buen amigo, sí. Sí, pero lo platicaba. Pero sí. Pero sí, la verdad es que sí. O sea, tal vez no al inicio. No al inicio, pero del eventualmente negocio. sí. Sí, sí es necesario, porque es un poco como generar confianza, ¿no? Claro, lo que pasa es que era como en Google la parte del posicionamiento orgánico. Como es algo que lleva tiempo, como es algo que no se ve, como es algo que tarda en construirse, la gente piensa que no funciona. Y viene muy con la parte de cómo se evalúan las ventas. Nosotros tenemos objetivos semanales, mensuales y trimestrales. Entonces, como la construcción de marca lleva más tiempo, desde el trimestre ya tienes cosas interesantes, la gente no puede pasar relativamente desapercibido, ¿no? Pero muchos de los clientes, eventualmente cuando ya tienen marcas consolidadas, como el 30% de sus prospectos nuevos, vienen solamente por un tema de branding. Es porque los encontraron, porque vieron sus redes sociales, porque tomaron... Lo que pasa es que cuando tú ves un perfil en redes sociales, si ese perfil te da información de valor, si está posicionado, si ves que tiene muchas interacciones, o si tiene muy buenas fotos que te muestran el producto físico, o mira, ¿cuántas mueblerías hemos checado que no muestran las dimensiones? ¿Cuál es la dimensión del buró? ¿Cuál es la dimensión de la mesa? O sea, cosas que serían un poco como de sentido común, pero muchas veces no te dicen la altura, la profundidad. Entonces, como no tienen información completa, eventualmente la gente pues se va o busca otras opciones. Cuando tú tienes un perfil que tiene todas las prácticas correctas, cuando tú lo comunicas de forma asertiva, si ellos te buscan en internet o en redes sociales y te encuentran, a partir de eso pueden tomar una decisión de compra. Y ellos lo están haciendo porque activamente están buscando cambiar su sala o porque activamente están pensando en comprar otra computadora. O sea, sí la reputación de marca les ayuda a las empresas a vender, pero es algo que lleva tiempo. Y el latinoamericano, bueno, en general las personas, no sé si solo el latinoamericano, como que queremos las cosas más rápido. Oye, vámonos a un ejemplo, que ya saben, no puedo decir nombres, pero nos sucedió hace, yo creo que ya tiene como Digamos un año. los nombres, nos resistimos a decir un chorro de nombres de esta. Bueno, sí lo voy a decir, pero no voy a decir el nombre de la empresa, ¿no? Es nuestro querido Víctor, que a Víctor yo lo he mencionado varias veces porque fue un gran ejemplo, literal fue, porque resulta que... ¿Víctor Consultorios? No. No voy a... me estás haciendo una trampa para que diga el nombre de la marca, pero no lo voy a hacer. Nada más di el modelo de negocio. No lo voy a hacer. No. Pero fíjate que Víctor tristemente murió hace un año. Ya sé quién. Sí. Sí. Y estuvo muy intenso esa situación. O sea, yo a Sí. veces todavía no lo puedo creer, porque yo recuerdo que hablé con él como un miércoles, una cosa así, y me dijo, me van a operar el fin de semana, hablamos la próxima semana. Y la próxima semana cuando yo le escribí, porque tienen que saber que yo soy una guerrera con las ventas, me Hablaste con su hija, su ¿no? hija. Sí. Y entonces me dijo, Nax, yo sé que mi papá ha confiado en ti por mucho tiempo, pero necesito hacer una pausa en el marketing digital porque mi papá llevaba la empresa de principio a fin. Claro. Y no tengo ni idea de qué está pasando en el negocio. Entonces, Sí, está intenso. cuando hablamos de una empresa familiar, si el papá ya es grande y es la cabeza, y aunque no sea grande, porque la verdad es que no tenemos la vida No era muy comprada. grande. Sí, no. Si ese dueño o ese papá no empieza a definir estructuras
de cómo pasar el negocio a alguien, o sea, puede ser al hijo, Claro. puede ser vender el negocio, o sea, si no empiezan a estructurar, no solamente en la parte digital, ¿no? Sino en la parte operativa, en la parte comercial, en la parte de dirección, ¿no? O sea, si no empiezas a formalizar tu empresa, la vida puede jugarnos chueco a veces. Tocaste ¿no? un tema muy importante porque algo de lo que no hemos hablado es qué pasa cuando el fundador o el director tiene que pasar la empresa o se quiere retirar. O sea, si ellos quieren vender una empresa que no tiene procesos, seguramente va a ser más difícil que la vendan o la van a vender a un menor precio. Porque quien compre la empresa y va a decir, ok, pero no tienes una estructura de ventas, no tienes manuales, tú generas el 60% de las ventas, cuando tú te vayas, yo voy a perder el 60% de las ventas y entonces tu empresa ya no vale lo mismo. O sea, el tema de profesionalización, yo toqué mucho el tema de la ambición, toqué el tema de la capacitación, tocamos el tema de que un hijo, que alguien de la familia cree una nueva marca y sobre esta nueva marca implemente todos los cambios si es que no quiere el director dejarle la línea de negocio más productiva. Pero también hay un tema que va a pasar sí o sí, el hecho de que eventualmente no vamos a estar. O sea, y no sabemos cuándo va a ser y a todos nos va a pasar. Entonces, también debe de haber un proceso de reflexión donde si no van implementando manuales, si no van implementando procesos, si no van desprendiéndose de las áreas clave, de la parte de ventas, de la parte de producción, cuando ellos no estén, la empresa muy probablemente no va a sobrevivir. Yo no sé qué pasó con esta empresa. Ya, no he tenido María sigue guerrereando ¿Sí? ahí para acomodarla. ¿Cuántos años le va a llevar tener este aprendizaje que Pues ahorita lleva 1 año y todavía está así como de... sí está complejo, ¿no? Sí. Entonces, ya sea porque tú quieres tener una transición más estructurada o porque en algún momento vas a querer vender la empresa, porque a lo mejor alguien dice, pues yo no tengo hijos. Ok, pero si O a mis hijos les gusta la pintura Otra cosa. o yo qué sé, Sí, ¿no? No le gustan las redes sociales, terror nocturno. ya sabes quién eres. Ah, Así, Leo, ¿no? Hashtag Leo. y te va a subir una foto pintando, pero pinta muy bien. Sí. No, si en algún momento el fundador o el dueño de la pyme quiere vender la empresa, necesita tener estructura. Porque al final las empresas sí son personas, pero sobre todo cuando estamos en la parte de servicios, las empresas son procesos. Son procesos y formas de trabajo. Aún cuando vendes productos, ¿no? O sea, necesitas tener Claro. un proceso de generación de prospectos, un proceso de atención a clientes. Claro. No sé, o sea, aunque... Sí, nada más que cuando vendes productos, como hay una capital como hay maquinaria, como hay un tema de producción, al final siento que cuando son servicios, como todo es intangible, los procesos se vuelven más indispensables. Porque si se va alguien que es el experto en X y solamente él sabía, entonces tienes un problema grave. De ahí que necesitas implementar procesos, porque si bien nadie es indispensable, sí hay muchos jugadores que pueden desestabilizar o pueden hacer que la empresa momentáneamente se contraiga o se retrase, se desacelere. Entonces sí hay que implementar procesos lo más posible y hay que tener estructura. Yo creo que sobre todo esta parte de estructura comercial, estructura en la parte de generación de prospectos, porque algo que casi no tocamos, fíjate, ironías de la vida, no hablamos mucho de la generación de ventas. O sea, algo que también pasa es que normalmente el fundador, el director general, vende mucho tiene una metodología que no termina de capacitar Tiene contactos y referencias sí. 30 o 40 años de dedicarse a algo, ¿no? Pero cuando él ya no está,
aunque tengan su agenda, no pueden hacer las mismas llamadas. O sea, el vendedor puede seguir los pasos que seguía el fundador, pero le van a decir, oye, en este caso, oye, yo sé que Víctor era un experto en su área, llevaba 45 o 40 años, 35 en la industria, conozco su reputación, claro que tiene credibilidad. Sí. Le habla a un vendedor que dice, oye, pero ahí lo conozco, pero ¿tú quién eres? Por eso es que sustituir al vendedor estrella es complejo. Y si no se puede, entonces tienes que crear una nueva vertical, que en este caso es con publicidad, que eventualmente vaya cubriendo ese hueco o ese nicho. Tienes que crear un embudo de marketing que las redes sociales son buenas para eso. Tiene que haber otras... Depende del negocio, ¿no? O sea, bueno, las redes sociales me parece que En siempre general, son buenas, pero depende del negocio. Puede ser que tu publicidad más importante sea en Google, por ejemplo. Claro. Y las redes sociales te ayuden como para reforzar, ¿no? Nosotros... Pero puede haber otras muchas Sí. donde las redes sociales es Nosotros- hasta por economía, ¿no? Es lo mejor. Sí, digo, por redes sociales es más económico que por Google. Sobre todo Google se ha puesto muy caro en este año y desde en estos 5 meses que llevamos del año ha habido incrementos sustanciales mes a mes, no sé qué está pasando. Bueno, sí sé, cada vez hay más jugadores, sí hay claro. más competencia. No, pero sí es importante que se genere esta nueva vertical de generación de prospectos y de ventas, porque si no la empresa lo va a sufrir. Y pasa, o sea, sí pasa que no muchas empresas familiares llegan a la tercera generación. Hay que checar los datos por ahí, pero cuántas se quedan en la primera generación y ya no trascienden, o cuántas se quedan en la segunda generación. Y esto muchas veces no es solo porque cambia el mercado. Eso suena como muy triste, de verdad, así lo sentí feo, ¿no? Porque, o sea, imagínate que el dueño del negocio, el papá o el abuelo, pusieron todo su esfuerzo, todo su amor, toda su creatividad en que algo creciera, y en muy pocos años eso puede irse. Está fuerte. Es la realidad de la mayoría de las empresas, de las pymes en Latinoamérica. O sea, pasa demasiado por muchos temas, ¿no? Por un tema de que puede cambiar el mercado y que ese producto ya no es relevante, o puede ser el hecho de que se va el vendedor estrella, fallece en este caso el fundador, el director, y la empresa no logra recuperarse. Y pues básicamente yo creo que esos son los principales motivos por los cuales una empresa se desacelera, y yo creo que últimamente por la competencia. Ahorita con inteligencia artificial, con redes sociales, la realidad es que las barreras de entrada para la mayoría de empresas de servicios ya suelen ser más bajas, y eso hace que exista mucha más competencia. Entonces, Aterricemos ya como para ir cerrando este capítulo de chismecito. Cosas que sí o sí un dueño de negocio debe tener, empresa familiar, por supuesto que es nuestro tema del día de hoy, pero en general cualquier negocio, ¿qué cosas sí o sí tiene que tener? yo creo que debe de tener un departamento de mercadotecnia. Y cuando me refiero a un departamento de mercadotecnia es al menos una persona responsable in-house en la empresa que tenga como objetivo ser el enlace con los distintos proveedores de servicios, ya sea la agencia de marketing digital o algún proveedor. Puede ser que esa misma persona haga la parte de publicidad, ¿no? Si es que supiera. Yo no creo que una persona sola pueda hacer la parte de marketing digital. Entonces siempre es importante como contratar siempre, a un... Sí, o sea, si tienes un departamento de unos 6, 7 jugadores, tú lo puedes hacer de forma interna. Está muy intenso, ¿no? O sea, creo que contratar a 7 personas sí te sale mejor. Contratar a una agencia. Claro, por eso la mayoría de las empresas contratan agencias. Todas las pymes, la mayoría de las pymes contratan agencias, porque con lo que pagas la nómina de una persona, tienes acceso a 10. Sí. O sea,
tú no puedes tener una sola persona que haga todo, porque nadie es experto en... Diseño web, en... programación. Ahí te encargo cuando estén revisando y checando la trazabilidad de los códigos y de los leads. O sea, Sí, no es una locura. no va a una persona no lo va a lograr. Pero sí debe de haber una persona que sea el enlace con el proveedor que te ayuda a solucionar, o que cree la estrategia y que la agencia la ejecute. Yo creo que Ok. esa es la mejor opción para la mayoría Entonces, tenemos jugador 1, Un jugador. alguien de marketing. dentro de la empresa. Oye, ¿y tú crees que esta misma persona deba ser la que responda? A ventas, no. Ah, ok. Entonces, va. Claro. Tenemos a alguien de marketing, que va a marketing. ser como la estrategia. Claro. Y posteriormente... Espera. ¿A qué te refieres con estrategia? Me refiero a qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a medir, ¿A quién queremos venderle, no? a quién queremos venderle, quién es nuestro buyer persona, quién es esta representación ficticia de un cliente real. O sea, tiene que ser alguien que tenga una posición. Es que tiene que haber un gerente de marketing. Tiene que haber un gerente de marketing que cree una estrategia dentro de la empresa. Y él ¿Sabes qué? Cuando escucho gerente, me hace pensar que tiene que ser una empresa grande. Pero no necesariamente. No, o sea, no, una puede ser pyme. un jugador, claro. ¿no? O sea, no necesitamos ponerle el nombre rimbombante Pero de yo creo gerente. yo creo que sí es que, mira, podría tener otro nombre, pero un recién egresado de marketing de 24 o de 26 o de 28 años, tal vez no tenga la suficiente experiencia. Lo más probable es que no va a tener la experiencia. Y aunque va a ser muy bien intencionado, mira, nos ha pasado. Tenemos clientes grandes que tienen como responsable de marketing a personas que no estudiaron marketing. No voy a decir las posiciones porque no me quiero meter en temas, pero son personas que estudiaron o diseño gráfico o programación, o sea, no son mercadólogos. Y como no tienen conocimiento del marketing, es bien difícil que evalúen. Y algunos se centran en la parte del diseño, otros en la parte del copy, otros se centran en ventas, me está diciendo que estoy vendiendo o no. Y estas tres partes son importantes, pero no son las únicas partes. Entonces, yo creo que una pyme tiene dos opciones. O contrata a un gerente de marketing que le ayude a estructurar y él a su vez va evaluando propuestas comerciales de distintas agencias. O bien te consigues una agencia no tan pequeña, o sea, como de nuestro tamaño o más grande, que tenga la capacidad de crear una estrategia, porque las pequeñitas no lo van a poder hacer. O lo haces o contratas a 7 personas y tú lo haces de forma interna. No. Ok, otra vez. Otra Tenemos un jugador importante, Un jugador que importante. es la parte de marketing. De marketing, No. sí. Podemos llamarle gerente, podemos llamarle compadre, pero es alguien de marketing Sí. que va a hacer la estrategia. Un mercadólogo. Un mercador. Segunda posición sumamente importante, ventas, ¿no? Por supuesto. Porque el dueño de negocio no puede ser por siempre el vendedor estrella. No. Necesitamos tener también además alguien que sea un guerrero, ¿no? Porque Claro. la publicidad te va a llevar prospectos. Pero otra vez, o sea, el prospecto no necesariamente trae el billete en la mano. No, o no te va a comprarlo luego. Ajá. O sea, va a tomar Sí se va a necesita tomar un alguien de tiempo. ventas, alguien Claro. que sea un guerrero y que te ayude a dar ese seguimiento. Sí. Ese guerrero va a necesitar algunas herramientas como un CRM, como cosas, ¿no? Sí. Ahí van 2 jugadores importantes. ¿Algún otro que tú consideres toma en cuenta que es una empresa familiar, que a lo mejor la empresa no es tan gigante? Yo creo que la persona de marketing y la persona de ventas le tendrían que reportar al director general. Esa persona de marketing debería tener al menos a unas 2 personas que sean vendedores o más, si es posible. Y esa persona de marketing tendría que tener a una agencia de marketing o a un diseñador y alguien, bueno, una agencia de marketing, porque si me pongo, van a salir esos que te digo, como 5 o 7. A ver, entonces, otra vez. Posición 1, Ajá. marketing. El marketing. Posición 2, Ventas. ventas.
Yo tengo una tercera, administración. El que vende no puede cobrar. Pero, bueno, en este caso, nuestros sí, pero me parece que ninguno de los que estamos ahorita hablando son microempresas. Todos son pymes. O sea, ellos ya de entrada están facturando más de 25 millones de pesos al año. O sea, realmente ya son varios jugadores. Pero ¿qué pasa si la empresa no es así de grande? O sea, yo sí creo que aunque la empresa no esté facturando esos millones, sí debería tener a alguien que esté al pendiente, ¿no? Que la que hace las facturas, de cuando si te la vas a empresa echar está el cafecito, ¿no? De la papelería. Si la empresa está facturando más de 5 al año, de 5 millones de pesos al año, ya tendría que estar, o sea, haciendo marketing digital. Okay. Y en ese caso, tendría que depender directamente de la agencia. O sea, que el dueño contacte a la agencia. Ya, pero tú te estás yendo otra vez a la parte de la agencia. Y Ajá. sí, por supuesto que un negocio, yo insisto, aunque no esté todavía facturando 5 millones, sí debería tener publicidad digital. Sí, pero creo que un jugador importante es la parte de administración. O sea, Sí. porque a veces como que pues, el dueño ahí cuando puede ve los ingresos, los egresos, nunca revisan. Ay, eso a mí me trauma. Yo necesito ayuda Es que mira, para eso, pero conozco a varios que nunca revisan los estados de cuenta de sus tarjetas. sí. Y ahí hay Pero fugas de dinero esa es otra fuertes. categoría de clientes. O sea, Sí, pero ahí entra alguien de administración, ¿no? Que Sí. te puede ayudar como a revisar Sí. eso, ¿no? Ingresos, egresos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el money. sí, no es ideal que la persona que está vendiendo esté cobrando, porque el proceso de cobro genera fricciones. Y entonces tú ya estás como un poco, hay fricciones y al mismo tiempo, o sea, tiene que ver alguien que sea Tiene que ver como el policía bueno el policía y el policía bueno malo, y el policía ¿no? malo, ¿no? Y el policía bueno de, oye, pues es que no soy yo, es el área de cobranza y pues no me dejan. Y entonces sí tiene que haber otra persona, pero yo creo que en ese caso, me parece que fue en el episodio 1, donde platicábamos que si eras una microempresa, idealmente lo mejor es que tú hicieras el marketing digital. Que tú tomaras el curso y que tú, o varios cursos, y que tú empezaras a moverle. Pero muy solo al principio, ¿no? Muy solo al principio, pero es que si no lo van a poder pagar. Es que hay que poner, en algún momento vamos a mencionar como de los precios de cuánto tengo que invertir. ¿Cuánto cuesta ahorita la publicidad? Mira, en una ubicación pequeña como San Miguel de Allende, si quieres agarrar toda la localidad y que el algoritmo pueda iterar, pueda probar, tú necesitas que tenga varios movimientos al día. Mínimo le tienes que poner 100 pesos al día para San Miguel de Allende. Y con eso empezar los primeros 14 días y revisar métricas. Estamos hablando que una microempresa, si solamente quiere tener una campaña de ventas, tiene que invertir solamente en publicidad para Facebook 3,000 pesos al mes, porque Facebook no factura. Si lo quisiera hacer con Google, estaría con 150 pesos diarios, para una localidad, 4,500 más IVA. Estamos hablando de 5,220, una cosa por el estilo. Pero como últimamente Google se está pasando, son 6. Entonces, si tú no me quieres hacer una campaña de Google y una campaña de Facebook, ya estamos hablando de 9,000 pesos al mes. Entonces, cuando es una microempresa, si es muy pequeña, el producto tiene que ser tan bueno que, primero, irte por redes sociales es la mejor opción, porque no necesitas tener un sitio web. Y aparte, tener un sitio web tiene costos, que es el hosting, el dominio que vas a tener que estar pagando año con año. Entonces, yo creo que si estás por debajo de los 2.5, creo que habíamos hablado, no te va a alcanzar para contratar a alguien que realmente lo pueda hacer. O sea, sí tú tienes que hacerlo. Y ya tendrías que estarle destinando un presupuesto en publicidad, aunque tú lo hagas, de unos 10,000 pesos al mes. O sea, para que empieces a hacer cosas interesantes. Muchas acciones que han tenido algunos clientes que hemos tenido son las correctas, pero vienen con presupuestos muy bajos y en parte por su experiencia previa. Ellos empiezan a hacer publicidad con campañas automáticas, el botón de
azul de Facebook y normalmente te suele sugerir presupuestos muy bajos, 25, 35, 50 pesos diarios y por una temporalidad de 7 días. Entonces en su mente ellos dicen, a ver, yo voy a hacer 50 pesos diarios por 7 días. Ellos no están contemplando que esa publicidad sí funciona, pero funciona a cierta escala. Cuando ya quieres identificar bien a tu buyer persona y cuando quieres hacer una prueba A/B, o sea, cuando quieres empezar a ver cuál es el nicho que es más rentable, ya tienes que usar el administrador de anuncios grandote, tienes que agarrar una frecuencia mensual. Entonces, si las empresas no pueden pagar al menos 10,000 pesos de saldo al mes para sus campañas, no tienen mucho margen de acción. Y aquí vamos con otro tema importante. ¿Qué tipo de empresas pueden hacer publicidad? Tiene que ver un poco con su ticket promedio. Si su ticket promedio es muy bajo, o ¿qué sea, es un ticket promedio muy bajo? ¿Menos de 1,000 pesos? Menos de 1,000 pesos, necesitan mucho volumen. Porque si van a vender 20,000 pesos al mes y yo les estoy diciendo que la mitad la metan a publicidad, no hay manera. O sea, si su ticket promedio es muy bajo, tiene que tener mucho volumen para que entonces los números hagan sentido. La mayoría de nuestros clientes tienen productos caros. O sea, son productos muy caros. O sea, pensé de repente en la parte de los departamentos, en tractocamiones, en paletizado, pero los productos de mayor precio son los que suelen venderse con más facilidad en internet, porque para ellos la inversión es mínima. Para Ale, la inversión que hace respecto a lo que no le está invirtiendo ni el 2% versus lo que gana. Entonces, entre más caro es el producto, más potencial es para que tú lo vendas por redes sociales. Bueno, dame 5 cosas importantes para ir cerrando este capítulo, porque si no aquí Claro. nos vamos a poner a chismear Lo por importante 3 horas seguidas. 5. Es profesionalización. Ok. O sea, es importante profesionalizar la empresa en términos de procesos, manuales y áreas, ¿no? Otra parte es darte la oportunidad de probar cosas nuevas, o sea, sí hacer marketing digital. Y eso es, tienes distintas opciones, ya sea que le des una línea, no la más importante, a alguien de la empresa para que implemente y en medida de que tú validas que eso que está implementando funciona, lo aplicas a las demás líneas de negocio o realíneas, ¿no? Eso es importante. Otro tema es, debes de tener separadas las áreas de marketing y ventas. Marketing y ventas, en algún momento habría que platicarlo, son 2 áreas muy importantes que trabajan en conjunto, pero no puede ser la misma persona quien las haga, porque si no, una le está echando la bolita a la otra, ¿no? ¿Cuántos llevamos? 3, ¿no? Otra parte importante. Y ahora sí te lleva, ¿cómo llevas 5? Ya, ¿no? Yo pondría una cuarta. Come frutas y verduras. Come frutas y y hace verduras. ejercicio. Mira, parte de mejorar la estructura, desde mi punto de vista, tendría que ver con contratar algunas herramientas que te pueden ser de mucha utilidad. Implementar tecnología, ¿no? Sí. CRM. Un CRM. Sí. Y hay muchos CRMs WhatsApp Business, ¿usarlo? claro, WhatsApp Business. Hay muchos CRMs que ya se pueden unir a WhatsApp Business. En otro podcast vamos a platicar con Héctor, nuestro gerente de ventas, y Héctor nos va a contar de las distintas herramientas que hay y cómo, no sé si recuerdan que en el pasado se hacían envíos de email marketing. Claro. ¿No? Ahora ya podemos hacer eso a nivel WhatsApp, ¿no? Entonces, Genial. si tú por 6 meses tienes una base de datos de, no sé, voy a dar un número, 3,000 prospectos, pues tú en 3 clics puedes hacer un envío para reactivar a todos esos prospectos. Cuesta, compadre, sí, la verdad, sí. Pero Sí pues cuesta. así es la vida, ¿no? O sea, hay que invertirle Sí. un poquito para que tu negocio crezca. La mayoría de las recompras son tocando gente que en algún momento ya te vio Sí. o ya te compró. O ya te compró. Sí, Ajá. definitivamente. Bueno, pues, y la quinta era la de frutas Come frutas y verduras, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado de principio a fin en este podcast.
si alguna de las cosas que mencionamos hicieron latir a su corazoncito o lo hicieron así como de, ¿no? Sentir feíto, pues hay cosas por estructurar, hay cosas por hacer y pues sin Tienes que sin darle miedo al like, éxito, ¿qué dicen? ¿no? Darle Sí, like. también, pues darle like. Suscribirse. ¿Y qué cuál es la otra? Compartir este podcast con tu compadre, ¿no? Sí. Que tiene una empresa familiar y que tiene un desastre. Así que muchas gracias. Nos vemos. Y Marketing entre compadres.